Buenas tardes con todos. Hoy día 3 de junio del 2021. Seguimos con nuestras actividades de telecapacitación del Jueves Científico. En esta ocasión tenemos a la doctora Jenny Roxana Prudencio Gamio. Ella es médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en pediatría con la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente médico residente del segundo año de la especialidad de neumología pediátrica. Ella nos va a presentar el caso clínico absceso mediastinal persistente. Jenny, te damos la bienvenida, muchas gracias por todo tu apoyo. Además, debo recordar que debe registrar su asistencia, que se enviará en el link que se encuentra en el chat. Adelante, Jenny. Bien, buenas tardes con todos, gracias doctor. El presente caso clínico se trata de una mujer de 13 años quien inicia enfermedad en el mes de febrero del año 2020. Ella inicia el episodio con 3 días de enfermedad caracterizados por epigastralgia, vómitos y fiebre. Tenía algunos antecedentes importantes, entre ellos que sufrió o tuvo diagnóstico de gastritis por Helicobacter pylori, diagnosticada hace 2 años y que recibió tratamiento para esta enfermedad. A pesar de eso, la madre refiere que la niña se inducía al vómito esporádicamente, aparentemente porque sentía molestias torácicas. Además era asmática controlada, no tenía contacto con tuberculosis y no tenía tampoco antecedentes familiares de importancia. Con ese tiempo de enfermedad referido de episodio agudo de 3 días, la llevan a un centro de salud, le indican antibióticos y antiácidos, los cuales recibe por 3 días sin encontrar mejoría. Por ese motivo, le solicitan inicialmente una radiografía y aparentemente por hallazgos dudosos, una tomografía de tórax-abdomen. La tomografía es esta, la que trae la niña tomada en otro centro. Y lo que llama la atención es, en el corte coronal, la presencia de una colección con centro hipodenso y con realce de sus paredes, que se encuentra adyacente al esófago, y en el corte axial también podemos evidenciar la misma lesión señalada por la flecha, incluso presentando un nivel hidroaéreo. En esta imagen vemos en este corte vemos esta imagen aérea compatible con una burbuja, ¿no? Y también obturación de los senos del seno costodiafragmático derecho compatible con una efusión pleural. Con estas imágenes y con la clínica de la paciente de fiebre, derivan a la emergencia de esta institución a la niña. Cuando ella ingresa, tiene un examen clínico no contributorio, realmente no habían hallazgos positivos a la evaluación de aparatos y sistemas. Lo que se evidenciaba era taquicardia, frecuencia cardíaca de 97. Le tomaron algunos exámenes de laboratorio y los positivos fueron una hemoglobina en 8.5 miligramos por decilitro, unos leucocitos en 12.380, predominio segmentario, una proteína C reactiva en 327 y una procalcitonina en 0.78, positivos. Con ello se plantea el diagnóstico de un absceso paraesofágico, dada la clínica de la paciente y sobre todo la imagen tomográfica, muy consistente con este diagnóstico. Podemos comentar que el absceso paraesofágico es una entidad realmente poco frecuente, que tiene múltiples etiologías, pero la más frecuente, según la mayoría de las series, son complicaciones posoperatorias de cirugías esofágicas o cirugías cardiovasculares. Otras causas que mencionan son el síndrome de Borja, que consiste en una emesis intensa y persistente, asociado también a pericarditis supurativa, o incluso también a focos de osteomelitis, producto de diseminación hematógena por abscesos odontógenos, por ejemplo, también a perforaciones hipofaringias por intubaciones traumáticas,
y también incluso debido a hematomas mediastinales retenidos que se hayan infectado. Pero también existen referencia de causas desconocidas. En el caso de esta paciente, la madre mencionaba que se inducía el vómito y quizás ello pudo favorecer el hecho de que se presenten microtraumatismos a nivel esofágico. Hay referencia también de que en la tomografía se evidenciaban signos de mediastinitis, no intensos, pero estaban presentes, de mediastinitis posterior. El absceso paraesofágico también debemos de saber que es una entidad polimicrobiana y que el tratamiento de elección son los antibióticos y el drenaje de la colección, sea quirúrgico o sea de manera percutánea. En esta imagen vemos nuevamente la característica de un absceso. No corresponde a la paciente, pero se evidencia la colección ocupante de espacio con una pared distinguible del centro de la lesión y también ganglios inflamatorios reactivos que se pueden presentar asociados a estos diagnósticos. Entonces, habiendo conocido la posibilidad diagnóstica y sabiendo que el manejo son antibióticos y abordaje para drenar la colección, esto fue lo que se hizo. Se realizó un drenaje de absceso por VATS o videotoracoscopía asistida, por sus siglas en inglés. Esto lo realizó los cirujanos de tórax, y los hallazgos fueron una masa paraesofágica, la cual aperturan y realizan drenaje de 50 cc de líquido purulento maloliente. Esta masa está ubicada a nivel paraesofágico derecho. Colocan 2 drenajes, pleural y otro en la lesión mediastinal, y posteriormente mandan a cultivar la secreción. Resulta positiva para Pseudomonas aeruginosa y para E. coli ble. Entonces, el plan es continuar con la antibiótico terapia con la que se había iniciado, que es meropenem vancomicina, ya que estos gérmenes eran sensibles. La paciente, durante su evolución, en el día 20 posoperatorio, presentó fiebre de 39 grados y una elevación de la proteína C reactiva a 91, siendo el previo control 10 días antes de 65. Por este motivo de la fiebre y sospechando de repente que pudo haber quedado una colección residual, se le pide una tomografía a esta paciente y, bueno, a comparación con la tomografía del posoperatorio 1 del drenaje de la colección, vemos que persiste un contenido. Esperaríamos que luego del drenaje y por la presencia de drenajes, pues haya venido resolviéndose la lesión o la colección. Sin embargo, aún se encuentra presente la colección ya descrita anteriormente. También se observa efusión pleural loculada, y también en el corte sagital podemos apreciar también la extensión de la colección y la presencia de contenido aéreo también. La niña en medio de todo se encontraba estable hemodinámicamente, a excepción de la fiebre, y estaba con la cobertura antibiótica a la cual presentaba sensibilidad. Sin embargo, antes de plantearle una posibilidad de alta al día 56 de su estancia hospitalaria, por estar en un contexto de pandemia difícil en el cual era difícil tener a los pacientes hospitalizados y había muchas dificultades y restricciones en el ámbito hospitalario, se planteó el alta, pero previamente tomándole una imagen tomográfica para ver cómo se había comportado esta lesión, a pesar que la niña a lo largo del transcurso, exceptuando esa fiebre, se había mantenido clínicamente estable. Y se evidencia pues que al día 56, casi a los 2 meses del inicio del cuadro, la lesión o la colección persiste. E inclusive, a comparación de la tomografía que les mostré hace un momento en el día postoperatorio 23, había incrementado de volumen ligeramente. El diámetro transversal de la lesión el día 23 era algo menor que el que se encontraba en el día 56 posoperatorio.
La efusión pleural sí había disminuido. Hasta este momento, la niña, luego de ese pico febril, ya no había vuelto a presentar fiebre. Los reactantes de fase aguda eran negativos. Recibió 54 días de meropenem y vancomicina hasta ese momento, y dado lo comentado, se decide dar el alta a la paciente, explicándole a la madre que hay estudios que quedan pendientes a efectuarse. En un principio, porque habían signos de mediastinitis en la tomografía, no se pudo realizar una endoscopía que había sido sugerida por gastroenterología para encontrar la etiología a nivel esofágico de esos vómitos. Y tampoco se pudo realizar un esofagograma debido a que el equipo estaba inoperativo. Entonces esos eran estudios que quedaban pendientes a realizarse. Se da de alta a la paciente con un seguimiento estrecho por telemonitoreo y, bueno, a retomar los estudios en cuanto sea posible. Ella se va de alta en abril. Durante el mes de abril al mes de agosto del 2020, la paciente presenta eventualmente episodios de dolor torácico. Ella refería que eran en la zona de inserción del tubo de drenaje. Incluso le indican gabapentina por un dolor neuropático probable. Bien, casualmente en mayo y junio de ese año, la paciente resulta positiva en la prueba de PCR para SARS-CoV-2. Ello también dificultó un poco que se efectúen los exámenes pendientes y sobre todo el control tomográfico, porque también parte de su plan era realizarle un control tomográfico dentro de un mes del alta. Sin embargo, en septiembre del 2020, ella presenta una reagudización de sus molestias. Presenta dolor epigástrico, esta vez el dolor se irradia a la espalda. Presenta vómitos episódicamente, pero como los síntomas eran más intensos que veces anteriores que podía manejar en casa o tolerar, acude a la emergencia, la traen a la emergencia. Ella llega con un examen físico que revela palidez y taquicardia. Nuevamente el aparato de tórax y pulmón no era contributorio, y en los laboratorios presentaba leucocitos en 13.360, PCR en 0.4 negativo, por el dolor en cinturón, irradiado de espalda, le tomaron lipasas y amilasas que también resultaron negativas, y con ello se le toma una tomografía por el antecedente que tenía, y debemos recordar que había salido de alta, si bien estable, todavía con una lesión que había recurrido a lo largo de su tratamiento. Y observamos que en septiembre del 2020, esta es la imagen que se obtiene, y es que la colección que presentaba anteriormente había aumentado de volumen. La colección se nota marcadamente más voluminosa, y a comparación con la tomografía del mes de abril, que son las imágenes del lado izquierdo, se puede notar claramente el incremento de tamaño y de volumen. En el corte coronal, en el corte sagital igualmente, el diámetro transversal anteroposterior de la lesión también se había incrementado. En el mes de abril, que es la imagen que estoy señalando, observen el diámetro anteroposterior, y en el mes de septiembre, que es el momento que les estoy relatando de este nuevo ingreso, el diámetro anteroposterior está mucho más incrementado. Por ese motivo, se plantea o se diagnostica un acceso mediastinal persistente. Persistente porque realmente estuvo presente durante todo el tiempo de enfermedad de la paciente, en todas las radiografías, pero siempre recalcando que la niña conservaba una estabilidad clínica y hemodinámica. Y estuvo recibiendo la cobertura antibiótica, digamos, sugerida por el antibiograma, a la cual era sensible, y también se habían realizado los procedimientos importantes y mandatorios en estos casos, que es el drenaje de la colección. Por este motivo, se realiza una junta médica con cirugía de tórax, infectología, bueno, neumología y pediatría, y los acuerdos fueron que por la parte quirúrgica el manejo sea conservador, debido a que ya había tenido una cirugía mínimamente invasiva, pero la había tenido y se había manipulado el tórax. Por la parte de gastroenterología se sugiere realizar o efectivizar un esofagograma
y una endoscopía, porque podría ser o podrían ellos sospechar que se haya presentado una fístula esófago-mediastinal, que se podría diagnosticar por estos dos métodos. Se acuerda continuar el tratamiento antibiótico que le había venido resultando con meropenem vancomicina, y también la posibilidad de un drenaje percutáneo mediante intervencionismo por los radiólogos intervencionistas que también estuvieron presentes en la junta médica. De estos estudios se realizó el esofagograma, perdón, el esofagograma en ese momento no seguía inoperativo, y se realizó la endoscopía digestiva alta, en la que se informa esófago, estómago y duodeno de características normales. Descartan esta sospecha que tenían los gastroenterólogos de alguna fístula esófago-mediastinal. Habiendo comentado la posibilidad del drenaje percutáneo, se realiza guiado con tomografía. Este procedimiento se realiza en la sala de procedimientos tomográficos, pero sugirieron previamente a este procedimiento realizarle una resonancia magnética, que es esta, con el fin de determinar con gran sensibilidad si es que la lesión presentaba loculaciones y poder realizar un mejor abordaje. Bueno, y no encontraron loculaciones en la imagen de resonancia que les estoy señalando. Tan solo en la adquisición en T2 se muestra una hiperintensidad de la colección, lo que revela que tiene un contenido líquido. Se realiza entonces el drenaje percutáneo guiado con tomografía, se realiza una punción accediendo a nivel de las vértebras torácicas T6, T7, y se drenan 40 centímetros de líquido cero hemático. Se deja un dren multipropósito. Entonces ya habíamos realizado un procedimiento de elección adicional al ya realizado, que era el que fue el VATS, en este caso el drenaje percutáneo. Posterior a esto, se le toma un control tomográfico, esta vez sin contraste, que son las imágenes de la derecha. Estas imágenes corresponden al posoperatorio 1, luego del drenaje, y evidenciamos que ha habido disminución del contenido de la colección. Es decir, a comparación de la imagen previa mostrada, ya ha disminuido notablemente el contenido. Igualmente, en el corte sagital también se puede apreciar que ha habido una disminución del volumen. Con esta imagen estábamos ante un drenaje que había sido bastante efectivo. Pero 13 días después, cuando se le toma un control a la paciente por la condición misma que ella había tenido y porque estábamos ante un absceso que había recrudecido en varias ocasiones, nos damos con la sorpresa de que pues nuevamente el volumen se incrementa. Esta vez en el corte coronal tomográfico evidenciamos ello, incluso la paciente teniendo un drenaje multipropósito que se había dejado durante el procedimiento. Entonces, teniendo a esta paciente con el diagnóstico de un absceso mediastinal paraesofágico persistente, que no se ha resuelto con el tratamiento de elección de un absceso que son los antibióticos y los drenajes por los dos medios, se plantea la posibilidad de que exista algún defecto anatómico que pueda condicionar a la persistencia de la lesión y a las infecciones repetidas. Incluso se revisa el caso nuevamente con el cirujano y se considera la posibilidad pues, de realizar esta vez una intervención, una cirugía abierta. Para poder nosotros plantear diagnósticos diferenciales en función a este diagnóstico de absceso mediastinal paraesofágico persistente, nos sirve mucho localizar la lesión en el mediastino. En este caso, la lesión podemos ubicarla de acuerdo a un corte tomográfico. Existen muchas formas de ubicar las lesiones, sea en radiografía o sea en tomografía, pero esta división del mediastino tomográfica fue sugerida en el 2017 por el Grupo Internacional del Timo, en el cual se divide al mediastino en 3 compartimentos. El compartimento prevascular, que es el lila,
el compartimiento visceral, que es el celeste, y el compartimiento paravertebral, que es el amarillo, teniendo como reparos anatómicos el aspecto posterior del esternón, que estoy señalando, el aspecto anterior del pericardio, que estoy señalando, y una línea que va 1 centímetro detrás de la cara anterior de las vértebras anteriores. De acuerdo a ello, se dividen en estos 3 compartimientos: prevascular, que podría, o que se hace correlación con el mediastino anterior; el compartimiento visceral, que podríamos correlacionarlo con el mediastino medio; y el compartimiento paravertebral, que correspondería al mediastino posterior. Bien, las estructuras contenidas en cada compartimiento nos permiten plantear diagnósticos diferenciales. En el espacio prevascular, lila, se encuentra el timo y la grasa y ganglios linfáticos. En el compartimento visceral, que es el celeste, se encuentran estructuras vasculares como la aorta en toda su extensión y el corazón, y estructuras no vasculares como la tráquea, la carina, los bronquios principales y también el esófago. Y en el compartimento paravertebral se encuentran la médula espinal torácica y la grasa, los tejidos blandos y grasos asociados a las vértebras. Entonces, esta es la tomografía que corresponde a nuestra paciente, y la lesión se encuentra en esta zona. Corresponde entonces al compartimiento visceral, o relación a las estructuras del mediastino medio. Hemos realizado la localización de la lesión en el mediastino entonces. En los niños, las masas mediastinales en la zona de mediastino medio son múltiples, y entre ellas se encuentran las linfadenopatías, que pueden ser en relación a linfoma o en relación a enopatías reactivas por infección. También tumores, como por ejemplo los hemangiomas o los tumores nerviosos, y también están presentes los quistes o lesiones quísticas congénitas, como por ejemplo el quiste broncogénico, el quiste de duplicación esofágica y el quiste pericárdico. Entonces, teniendo ese planteamiento de la persistencia de la lesión y habiendo conversado ya con los cirujanos, se realizó una toracotomía posterolateral derecha, y lo que se encontró fueron adherencias laxas de pleura, parénquima y diafragma, y un saco quístico. La presencia de un saco quístico con pared de 4 milímetros, con contenido seroso paralelo a la columna vertebral, que se extendía desde la altura de la vena ácigos hasta el hiato diafragmático, de aproximadamente 40 centímetros por 3 centímetros por 23 centímetros. Entonces, hay evidencia de la presencia de un saco quístico. Esta lesión es con mucha certeza un quiste. Y les comentaré que los quistes congénitos se generan por la división anómala del intestino anterior. Durante la 7ª semana de gestación ocurre la división, o mejor dicho, el brote de la yema respiratoria, a partir del intestino anterior, que es una estructura primitiva que comparten origen tanto la vía respiratoria como el esófago. Entonces, este intestino anterior genera un brote ventral, del cual se va a generar la tráquea y los esbozos pulmonares, y la parte caudal se va a convertir en el esófago. Pero cuando ocurre una separación anómala, dependiendo del momento en el que ocurra esta separación, se generan los quistes, ¿no? A saber que los quistes congénitos corresponden al 8% de las masas mediastinales en la población pediátrica, ¿no? O sea que es un porcentaje no del todo despreciable. Y esta revisión que hizo Takeda, el autor Takeda, en una serie de 806 pacientes que tenían quistes mediastinales, se vio que los niños también presentaban estas lesiones quísticas, pero en menor proporción que respecto a los adultos, que la localización media fue en los niños la más frecuente de la presencia de estos quistes, estas lesiones quísticas,
el sexo femenino era ligeramente más preponderante y que existían varios tipos de quistes, entre ellos el broncogénico, el pericárdico, el quiste esofágico de duplicación esofágica, de las cuales en esta serie los más frecuentes fueron los quistes broncogénicos. Asimismo también, en este mismo estudio se citan los síntomas o las características clínicas más frecuentes de acuerdo al tipo de quiste. Y dada la clasificación que presenté hace un momento y las posibilidades diagnósticas quísticas en este paciente por la lesión en mediastino medio, tenemos al quiste broncogénico y el quiste de duplicación esofágica. Y bueno, hay algunas características que se presentan y algunos síntomas que lo caracterizan. La mayoría de las veces estas lesiones son asintomáticas, pero muchas veces se presentan con dolor torácico. En este caso, por ejemplo, mencionan el dolor torácico, la disnea, la tos y la fiebre cuando la lesión se ha infectado. Y solamente como para tener en cuenta algunos aspectos comparativos entre ambos quistes, ya que de acuerdo a la disquisición diagnóstica que se ha hecho, esas podrían ser las posibilidades diagnósticas, dado la clínica del paciente de infección o lesión persistente mediastinal, dado el aspecto tomográfico de las lesiones, las cuales en ambos tipos de quistes son similares, porque si recordamos la imagen que les mostré inicialmente de la paciente, en la tomografía inicial se presentaba similar a esta, con una lesión con realce del borde y con un nivel hidroaéreo. En este caso, este quiste broncogénico es una lesión ocupante de espacio de tamaño importante. Y algunas características propias de cada lesión son: el quiste broncogénico es el más frecuente entre los quistes congénitos versus el quiste de duplicación esofágica, que es más raro. El revestimiento del quiste broncogénico es epitelio cilíndrico ciliado o cuboidal con glándulas mucosas. El revestimiento del quiste de duplicación esofágica es epitelio escamoso estratificado. La pared del quiste broncogénico está compuesta de tejido fibroelástico, músculo liso y cartílago. Sin cartílago no hay diagnóstico de quiste broncogénico. Y hay que recordar que el diagnóstico final y confirmatorio es anatomopatológico de ambas estructuras, de ambos diagnósticos. En cambio, la pared del quiste de duplicación esofágica está compuesta de tejido muscular y fibroso, más no de cartílago. La localización más común de los quistes broncogénicos es en mediastino medio, casualmente, sobre todo en la zona subcarinal o a nivel del ilio derecho, y la zona más común de presentación del quiste de duplicación esofágica es la pared, en la porción inferior derecha del esófago, típicamente adyacente a su pared. Bueno, esto es similar a la localización encontrada en nuestra paciente. El quiste broncogénico, ambos son asintomáticos en su mayoría, pero el quiste broncogénico puede manifestar síntomas que en recién nacidos y lactantes son generalmente obstructivos por ocupación de espacio o por compresión de estructuras respiratorias, y en niños más grandes se presenta como una infección a repetición. Y el quiste de duplicación esofágica es generalmente asintomático. Es un hallazgo incidental según algunas series, pero también presenta síntomas y son muy similares también con el otro diagnóstico. El quiste broncogénico se presenta raramente en otros lugares, como en parénquima pulmonar, pleura, pericardio, subdiafragmático. Pero la localización del quiste broncogénico depende del momento en el cual ha ocurrido la separación o la separación anómala del intestino anterior. Mientras más precoz sea, el quiste broncogénico se va a ubicar en mediastino, y mientras más tardía sea esta separación, el quiste se va a presentar en el parénquima pulmonar. Recordar que el quiste broncogénico en general no está en comunicación con la vía respiratoria, pero si es parenquimal, este sí que puede tener una comunicación con la vía respiratoria. En el caso del quiste de duplicación esofágica, ya se mencionó que generalmente son asintomáticos. El quiste broncogénico no se asocia a otras anomalías congénitas, y el quiste de duplicación esofágica sí lo hace. Se asocia sobre todo a malformaciones esqueléticas como espina bífida, hemivértebra, fusión vertebral y extensión espinal. Y en cuanto a la imagen tomográfica, ambas son generalmente lesiones ovoideas o esféricas,
que si están infectadas y la tomografía ha sido con contraste, se puede generar un realce de su borde o de su pared, y que pueden o no tener niveles hidroaéreos. En este caso, se realizó la cirugía de la paciente, se obtuvo se hizo la exéresis del quiste, como ya les había referido, se mandó a anatomía patológica y el diagnóstico fue un quiste broncogénico. Estas son las imágenes correspondientes a la lámina de la paciente, y la descripción es: fragmentos de pared de quiste tapizados por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, con áreas de metaplasia escamosa y focos de epitelio mucinoso glandular tipo gástrico. Pared de tejido fibroconectivo con presencia de cartílago y músculo liso e infiltrado inflamatorio severo. Ya les había comentado algunas características histológicas de esta lesión del quiste broncogénico. Y en esta visión a 40 aumentos podemos encontrar la extensión de la pared del quiste broncogénico. Siempre esta es la pared, o este es el centro del quiste, que está revestido por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado o epitelio respiratorio. Esta imagen se ve magnificada aquí abajo donde estoy señalando, y este epitelio que estoy señalando corresponde a esta imagen, observando el epitelio pseudoestratificado con núcleos a diversos niveles y la presencia de cilios, que son estas pequeñas estructuras o prolongaciones sobre la superficie del revestimiento, lo que estoy señalando. Eso es lo característico del quiste broncogénico, que tenga presencia de epitelio respiratorio, que esté recubierto internamente por epitelio respiratorio. Y un aspecto importante que lo diferencia de, por ejemplo, el quiste de duplicación esofágica es la presencia de cartílago, que es el que estoy señalando en la pared del quiste. Este es todo el grosor de la pared del quiste, este es el centro del quiste, y este es el cartílago, y el cartílago que se encuentran en su pared. Eso es una condición necesaria para que se pueda hacer el diagnóstico histológico de quiste broncogénico. También ha habido o se ha encontrado un infiltrado inflamatorio mixto, polimorfonucleares, que son las células moradas que se encuentran en este corte. Entonces, se obtuvo ese diagnóstico. La niña durante toda esta segunda hospitalización recibió antibióticos por el lapso de 21 días y luego de la cirugía se le dio de alta a los 10 días, sin mayores complicaciones. A la fecha la paciente se encuentra asintomática y dada este relato, el caso nos deja algunos aprendizajes, como por ejemplo que los síntomas persistentes en un paciente no deben ser subestimados, que hay que considerar a las anomalías anatómicas congénitas como un diagnóstico diferencial ante la persistencia de lesiones o infecciones a repetición, pese a un tratamiento adecuado e indicado en estos casos. La división del mediastino en compartimentos facilita la localización de la lesión y la caracterización de la misma. Ello permite focalizar las posibilidades diagnósticas. Las tomografías no son estudios rutinarios, pero se deben realizar justificadamente en aquellas patologías en las que otras imágenes no son tan precisas. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Roxana. Tenemos unas preguntas. Una de ellas es, ¿cuáles son los principales signos clínicos que hacen pensar que es un absceso mediastinal? Sí, gracias por la pregunta. El absceso es una infección y como toda infección puede manifestarse con fiebre, dolor en la zona donde se encuentre la lesión. En este caso era una localización torácica mediastinal, entonces el paciente tenía dolor y era del tipo epigastralgia o pirosis, pero lo tenía, y eso es indicativo de que podría haber una
una lesión sedada. Básicamente signos como la fiebre y el dolor en la localización donde se encuentra la lesión. Fiebre en picos, describen fiebre de alta en picos, es decir, a las mismas horas del día por varios días, ¿no? Y sobre todo que no hay una respuesta a un tratamiento antibiótico en principio convencional, ¿no? O para gérmenes convencionales, porque los gérmenes de los abscesos son gérmenes intestinales y son de etiología polimicrobiana. Doctora, otra pregunta. ¿Es un factor de riesgo de mortalidad el absceso mediastinal? Sí, porque en esta paciente quizás no lo fue, pero cuando el absceso mediastinal se asocia a mediastinitis, la mortalidad puede alcanzar hasta el 60%. Es decir, en este caso en particular, no asoció felizmente ese pronóstico desenlace, pero si asocia signos de mediastinitis severa, sí que puede ser mortal. Bien, en principio, el absceso como diagnóstico inicial, un absceso paraesofágico o absceso mediastinal es raro, es poco frecuente. Pero ya yendo al tema del quiste broncogénico, este quiste broncogénico es, dentro de los quistes, el más frecuente, ¿no? Representa un 40% ya de las lesiones quísticas mediastinales y debe ser considerado porque su porcentaje no es tan despreciable. En niños le estoy hablando, porque en pacientes adultos, como es sobre todo en los adultos se presenta de forma sintomática en algunos casos, no se podría dar un porcentaje, ¿no? Pero al menos en niños es esa la referencia. Doctora Roxana Prudencio, la Oficina de Docencia e Investigación del Instituto le agradece por su gentil ponencia y además por compartirnos también su experiencia profesional.